La batalla del Metauro fue un combate librado en el año 207 a.C. entre Hasdrúbal, hermano de Aníbal, y los cónsules romanos Claudio Nerón y Marco Livio, en la que el primero fue totalmente derrotado y muerto. Esta victoria romana dio la vuelta al curso de la Segunda Guerra Púnica, hasta entonces favorable en términos generales a los cartagineses. Previamente a la batalla, la campaña de Hasdrúbal para ayudar a su hermano en Italia había ido notablemente bien hasta ese momento, después de escapar hábilmente de Publio Cornelio Escipión en Baécula, además de reclutar contingentes mercenarios y llegar a la Galia en el invierno del año 208. En ese momento, Hasdrúbal esperó hasta la primavera del año 207 para atravesar los Alpes y llegar al norte de Italia. Hasdrúbal progresó mucho más rápido que su hermano durante su cruce, en parte debido a las construcciones dejadas por el ejército de Aníbal una década antes, pero también debido a la eliminación de la amenaza gala que había plagado a Aníbal durante esa expedición. Los galos ahora temían y respetaban a los cartagineses, y a Hasdrúbal no solo se le permitió pasar por los Alpes sin ser molestado, sino que sus filas se engrosaron con muchos galos. Hasdrúbal, al igual que su hermano, consiguió llevar a los Alpes a sus elefantes de guerra, criados y entrenados en Hispania. Roma todavía estaba recuperándose de la serie de derrotas devastadoras sufridas por parte de Aníbal 10 años antes, y los romanos estaban aterrorizados ante la perspectiva de luchar contra los dos hermanos a la vez. Los cónsules Claudio Nerón y Marco Livio, elegidos apresuradamente, fueron enviados a enfrentarse a Aníbal y a Hasdrúbal respectivamente. Ninguno de los cónsules se enfrentó inicialmente al objetivo previsto. La fuerza de Claudio Nerón era de más de 40.000 hombres y era demasiado formidable para que Aníbal pudiera enfrentarse abiertamente, por lo que los dos jugaron un improductivo juego del gato y el ratón en Calabria. Mientras tanto, Marco Livio, a pesar del baluarte añadido de dos de los muchos ejércitos romanos dispersos por Italia, cedió cautelosamente a Hasdrúbal y le permitió avanzar más allá del Metauro hasta el sur de la ciudad de Siena. No fue hasta que Hasdrúbal envió mensajeros a Aníbal que finalmente se tomaron las medidas pertinentes. Hasdrúbal deseaba reunirse con su hermano en el sur de Umbria. Los mensajeros de Hasdrúbal fueron capturados y sus planes cayeron a manos del cónsul Claudio Nerón. Reconociendo la urgencia de la situación y la enorme amenaza que una fusión de los ejércitos de ambos hermanos pudiera representar para Roma, Nerón decidió eludir la autoridad del Senado, aconsejándoles que también organizaran levas para su propia protección. Dejando su campamento bajo el mando de su legado Quintio Catio, marchó rápidamente hacia el norte con 7.000 hombres seleccionados, 1.000 de los cuales eran de caballería. Además, su plan era unirse con Marco Livio. Se enviaron jinetes a lo largo de la línea de la marcha con órdenes de que los campesinos prepararan suministros para los soldados, quienes solo tomaron armas del campamento. A las tropas de Nerón se unieron voluntarios jóvenes y veteranos durante la marcha. Cuando Nerón llegó rápidamente a Marco Livio, que estaba acampado en el Sena, junto con el pretor Porcio Licinio, Hasdrúbal, por su parte, estaba acampado aproximadamente a media milla del norte. Como Claudio Nerón había llegado convenientemente de noche, su presencia no fue detectada hasta el día siguiente, cuando los romanos se prepararon para la batalla. Hasdrúbal también formó su ejército, pero al observar más cerca las fuerzas reunidas ante él, notó que el ejército de Marco Livio parecía haber crecido considerablemente en el transcurso de la noche y que tenía un contingente de caballería mucho mayor. Hasdrúbal recordó haber oído una segunda trompeta en el campamento romano que anunciaba la llegada de una figura importante la noche anterior, y concluyó
correctamente que ahora se enfrentaba a dos ejércitos romanos. Temiendo la derrota, se retiró del campo. El resto del día transcurrió sin incidentes. Cuando llegó la noche, Hasdrúbal silenciosamente sacó a su ejército de su campamento con la intención de retirarse a la Galia, donde podría establecer comunicaciones con seguridad con su hermano Aníbal. Al principio de la marcha, los guías de Hasdrúbal lo traicionaron y lo dejaron perdido y confundido a lo largo de las orillas del Metauro, y Hasdrúbal buscó inútilmente un vado para cruzar. La noche transcurrió sin cambios en las desgracias de Hasdrúbal, y a la mañana encontró a su ejército desorganizado, privado de sueño y atrapado a orillas del Metauro, además con gran parte de sus tropas galas borrachas. La caballería romana se acercó rápidamente y las legiones bajo el mando de los dos cónsules no se quedaron atrás, obligando a Hasdrúbal a prepararse de mala gana para la batalla. La batalla se libró a orillas del río Metauro. Se desconoce el número exacto de tropas en ambos bandos. Los romanos estimaron que había 8.000 ligures en el ejército de Hasdrúbal, lo que representaba un tercio de su infantería. Los datos proporcionados por las fuentes antiguas son a menudo insuficientes o muy contradictorios. Apiano, por ejemplo, dice que la fuerza cartaginesa contaba con 48.000 infantes, 8.000 jinetes y 15 elefantes. Livio, por su parte, afirma que hubo 64.400 soldados cartagineses asesinados o capturados al final de la batalla, y que aún hubo más que escaparon de la masacre. Estas cifras parecen infladas, pero, sobre todo teniendo en cuenta que Polibio estimó solo 10.000 muertos cartagineses y galos, las estimaciones modernas sugieren que el ejército de Hasdrúbal tenía al menos 30.000 efectivos y el ejército de Marco Livio aproximadamente el mismo número. El pretor Lucio Porcio Licinio comandaba 2 legiones, tanto los mismos hombres como el cónsul. Esto significaba que Marco Livio y Porcio Licinio tenían entre ellos 4 legiones, es decir, entre 32.000 y 40.000 hombres, incluidos sus aliados. El número de contingentes aliados podría haber sido menor de lo habitual debido a la negativa de algunos de los clientes romanos a proporcionar auxiliares. Las legiones de Porcio estaban escasas de fuerzas. La fuerza romana probablemente se vio aún más disminuida por combates anteriores con Hasdrúbal, cuya evidencia es la presencia de 3.000 prisioneros en el campo de Hasdrúbal. A los 7.000 soldados de Claudio Nerón se les unieron quizás 2.000 voluntarios en el camino, y a su llegada los romanos deberían tener aproximadamente unos 37.000 hombres concentrados contra Hasdrúbal. Como la mayoría de los ejércitos cartagineses, el de Hasdrúbal era una mezcla de muchas culturas y etnias diferentes, incluidos hispanos, ligures, galos y algunos eran de origen africano. El flanco derecho de Hasdrúbal estaba en el río Metauro y su flanco izquierdo era un terreno montañoso e inaccesible. Colocó su caballería en el ala derecha para protegerla contra la superior caballería romana que podría atacarlo por los flancos. Por el contrario, el flanco izquierdo de Hasdrúbal estaba bien protegido por las colinas a la izquierda y barrancos al frente. Las mejores tropas de Hasdrúbal fueron sus veteranos hispanos, a quienes colocó en una formación profunda en su flanco derecho. El centro estaba compuesto por ligures, también desplegados en filas profundas. Finalmente, a su izquierda, colocó a los cansados galos en la cima de una colina, protegidas por el profundo barranco que tenía delante. Hasdrúbal también tenía 10 elefantes que puso al frente, en los cuales había introducido una innovación en la guerra, equipándolos con martillos y cinceles para matar a las bestias si alguna vez se ponían contra sus propias tropas, lo cual podría ser muy frecuente. Marco Livio desplegó el ejército romano frente a las fuerzas cartaginesas. El ala izquierda romana estaba comandada por Marco Livio. El ala derecha
estaba bajo Cayo Claudio Nerón, frente a los inaccesibles galos, y en el centro estaba bajo el mando de Porcio Licinio. La caballería romana se colocó en el ala izquierda frente a la caballería cartaginesa. La batalla comenzó con el flanco izquierdo romano cargando contra el derecho cartaginés, seguido, poco después, por el avance del centro romano. La caballería cartaginesa, superada en número, cayó contra la caballería romana. El ala derecha y el centro cartaginés mantuvieron su posición y los elefantes de guerra lograron romper las líneas romanas y sembrar una confusión masiva. Claudio Nerón, en el flanco derecho romano, luchó por superar el terreno que bloqueaba su camino hacia los incautos galos a la izquierda de Asdrúbal. Al ver la inutilidad de perder más tiempo intentando llegar a los inertes galos, tomó a la mitad de sus hombres en cortes y los condujo desde detrás de las líneas romanas en la lucha hasta el extremo izquierdo romano, haciendo girar sus tropas y chocando contra las cartaginesas. El ala derecha cartaginesa, por su parte, compuesta por hispanos, no pudo resistir este ataque doble de Marco Livio desde el frente y Claudio Nerón por su flanco. Se vieron obligados a retroceder, llevándose consigo a los ligures al centro cartaginés. Los elefantes estaban enloquecidos, matando a romanos y cartagineses por igual. Asdrúbal luchó junto a sus hombres y los exhortó a seguir luchando, reuniendo a los soldados que huían y reiniciando la batalla donde quiera que estuviera presente. Los galos de la izquierda cartaginesa se enfrentaban ahora a un ataque de tres frentes: Porcio Licinio desde el frente, Marco Livio desde su flanco derecho y Claudio Nerón desde la retaguardia. Para entonces, la caballería romana había derrotado completamente a la caballería cartaginesa y, con la retirada del ala izquierda cartaginesa, comenzó una retirada general del ejército de Asdrúbal. 6 de los elefantes fueron asesinados por sus propios conductores para detener sus alborotos y los 4 restantes fueron capturados por los romanos. Asdrúbal, al ver que no podría hacer nada más, presumiblemente dudando de sus propias perspectivas de escapar o simplemente no dispuesto a ser hecho cautivo, cargó contra las filas romanas en su caballo junto con los guardias hispanos que le quedaban y fue asesinado. Polibio y Livio lo elogiaron por haber hecho todo lo que pudo como general y luego haber encontrado una muerte gloriosa. Historiadores modernos creen que la muerte de Asdrúbal fue una tontería, ya que podría haber dado organización y liderazgo a los restos del ejército cartaginés y planteado una amenaza persistente para Roma en el norte de Italia. Un número desconocido de ligures y galos, posiblemente unos 10.000 que escaparon de la batalla o no participaron en absoluto, formaron un cuerpo organizado, pero luego se dispersaron por falta de un general. Al menos un oficial cartaginés de nombre Amílcar se negó a darse por vencido después de la derrota de Asdrúbal y organizó un ejército galo cisalpino de 40.000 hombres que luchó contra los romanos en el año 200, provocando la batalla de Cremona. Claudio Nerón, por su parte, no mostró respeto por su adversario caído. Hizo que le separaran la cabeza de Asdrúbal del cuerpo, la llevaran al sur y la arrojaran al campamento de Aníbal como muestra de la derrota de su hermano. Si Asdrúbal hubiera podido reunir fuerzas con su hermano, la Segunda Guerra Púnica probablemente habría terminado de manera muy diferente. En ese caso, las fuerzas de Aníbal habrían sido lo suficientemente grandes como para intentar un ataque directo a Roma. Incluso si la ciudad de Roma no hubiera caído, la presencia de un ejército enemigo tan grande en Italia ciertamente habría contribuido a la división política y al miedo entre los romanos, mientras que los aliados regionales se habrían sentido tentados a tomar bando por el lado vencedor. Aníbal pudo permanecer en Italia relativamente sin obstáculos durante los posteriores 5 años con sus tropas y mantener relaciones con sus aliados locales, pero la victoria decisiva que justificaría su expedición
a la península itálica no se materializó. Ya no tenía ninguna esperanza de recibir refuerzos significativos de Cartago porque la marea se había inclinado a favor de los romanos en la península ibérica desde que Escipión el Africano había desembarcado allí en el año 210. En el año 202, su ciudad natal fue incluso directamente amenazada por Escipión, por lo que hubo que llamarlo para defenderla. Pero ese es tema para otro video. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.